A ti que me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿qué personaje de la política consideras que haya sido el mayor corrupto de la historia de México? No, bueno, así como tú, yo también tengo varios nombres en mente, pero hay uno en especial, uno al que se le adjudica tal cantidad de dinero producto de la corrupción que pudo haber pagado la deuda externa mexicana y que además se considera como el responsable de convertir a la policía capitalina en una de las mayores mafias durante su gestión. Estoy hablando de Arturo Durazo Moreno, sí, el Negro Durazo, por sus rasgos físicos de tez morena y cuyo poderío fue producto de su amistad con el expresidente José López Portillo, quien le garantizó los distintos ascensos en su carrera política. Compañeros desde la primaria, el Negro Durazo defiende a López Portillo en las peleas durante los recreos. Dicen que Arturo siempre fue muy bueno para los golpes desde niño, pero algo que siempre le pesó fue su origen de clase baja. Por lo que de ser ¿cómo se llamaba lo que trabajaba? Un judicial, porque eso era, un judicial de esos, de no muy buena vista, pues de repente lo incorporan al sector policíaco en su juventud y empiezan aquellos severos delirios de grandeza. Y bueno, pues el hecho de tener antecedentes penales no impide que José López Portillo lo nombre, fíjense nada más, jefe de la extinta Dirección General de Policía y Tránsito de la Ciudad de México, como una de las primeras decisiones presidenciales para darle a su viejo amigo tanto poder e influencias que muchos llegan a pensar que él podría haber sido sucesor de la presidencia. Si esto ya de por sí inimaginable, resulta que el Negro Durazo también es proclamado general del ejército sin haber siquiera marchado nunca en sus filas. En un evento cívico sin precedentes, su amigo Francisco Sagún Vaca, narcotraficante y miembro del servicio secreto, le dice a el Negro Durazo que fue López Portillo quien le regala el cargo de general de división. Conocido también como el Boro de Cumpas, por ser originario de Cumpas, Sonora, Durazo funda la temida Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, la DIPT, instituto donde muchos integrantes son acusados de acciones corruptas e ilícitas como torturas y genocidios. Por cierto, en la DIPT, la esposa del Negro, que le sirve de prestanombres, también coloca a 2 de sus hermanos. Y para tener una idea cercana de lo brutal y corrupta que es esta dependencia, llegó a tales extremos que la corporación desaparece por decreto presidencial en 1983. Se acabó aquí, borrón y cuenta nueva. Esto no existe porque pues no vamos a poder con las tripas reales de la DIPT. Durazo es famoso por sus prácticas de extorsión a sus subalternos, a quienes les exige centenarios de oro a cambios de favores, ¿se acuerdan? Cuotas de las famosas mordidas a los ciudadanos de la capital del país. Se sabe que cobra los salarios de los policías destituidos. Pero nunca se los da, nunca se le da baja en nómina a los que ya se fueron. Se roba el material de construcción para obras públicas. Recibe dinero de la delincuencia organizada. Tenía fuertes nexos con narcotraficantes. El Negro, acuérdense, apadrina a Luis Miguel. Pues es tan poderoso que Raúl Velasco, presionado por el Tigre Azcárraga, presenta al joven cantante en su programa Siempre en Domingo. Pero espérense, no solo esto, El Negro Durazo, y vean por favor la película que está ahorita en reciente, la 4ª compañía, Emilio, de cómo sacaba a los presos y de ahí les pedía que robaran coches. De lujo. De lujo, los Fairmont, los Chevrolet, los Chrysler, los Lincoln. Los Lincoln. No, a ver, pero no solamente eso, fíjense, los nombramientos siguen porque a mitad del sexenio de José López Portillo ocurre el intento de secuestro de Margarita, hermana del presidente,
Durazo es el responsable de frustrar ese delito y recibe infinidad de elogios de los medios y personalidades destacadas de la sociedad, de lo que viene, ahí se deriva su nombramiento como doctor honoris causa por el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Aunque no todo fue color de rosa, durante su gestión, el 14 de enero de 1981, aparecen 12 cadáveres en el emisor central del sistema de drenaje profundo en San José, Acoculco, municipio de Atotonilco, pues el famoso río Tula. Pues se ahí iban a tirar todos los cuerpos. Supuestamente se trata de una banda de asaltabancos colombianos, esos 12 cadáveres, pero todos presentaban huellas de tortura. El negro se gana el desprecio de los policías por usarlos como albañiles para construir sus mansiones y de meseros para sus fiestas, mismas que son una leyenda por lo fastuosas, donde hacen despilfarros económicos de esta inmensísima fortuna regalando a sus amigos centenarios con una frase grabada que dice del general Arturo Durazo. Llega la crisis de junio de 1981, producto de la baja internacional en los precios de petróleo, la reducción en el consumo, una serie de medidas equivocadas, desconfianza de inversionistas en México, y entonces José López Portillo devalúa el peso. Y en 1982, pues para rematar, nacionaliza la banca. En resumen, el país se encuentra sumido en gravísimos problemas económicos. Pero el negro siguió ostentando su poder y su riqueza, construyendo 2 mansiones en las faldas del Ajusco, ¿se acuerdan?, al sur de la Ciudad de México. Uno es un chalet estilo suizo con galgódromo, caballerizas, canchas de tenis, estacionamiento para colección de autos de lujo, copia idéntica, agárrense, de la famosa discoteca neoyorquina del Estudio 54, que por cierto, la única manera de llegar a esa finca era por helicóptero. La otra construcción, acuérdense del propio Partenón, el de Atenas, igualito en México, en Zihuatanejo, en la playa de Zihuatanejo, resguardado por unas imponentes rejas que pertenecieron al acceso principal del castillo de Chapultepec, tal cual, un monumento griego con estatuas de mármol blanco importado, impresionante, muros de cantera, enormes columnas y pisos de mármol, donde se llevaban a cabo, ¿no se acuerdan de las orgías más exuberantes en la historia de México? Bueno, dicen que nada es para siempre. Ya a Durazo le llegó su turno cuando en 1982 la campaña de renovación moral del nuevo presidente Miguel de la Madrid lo convierte en uno de los personajes afectados, viendo que el exdirector de Petróleos Mexicanos en aquel entonces, Jorge Díaz Serrano, es encarcelado. No, el negro agarra sus chivas, se larga de México, huye del país, pero el gobierno de Estados Unidos también lo buscaba porque había temas de narcotráfico y ahí lo encuentran, ahí por supuesto que lo encuentran. De hecho, Durazo es uno de los hombres más buscados por la Interpol y lo detienen en 1984, un 31 de mayo, en el aeropuerto, ¿se acuerdan?, de Puerto Rico, de San Juan de Puerto Rico. 2 años después, lo deportan a México. Se le acusa de extorsión, acopio de armas, evasión fiscal, homicidio múltiple, enriquecimiento ilícito. Sus propiedades son aseguradas. Permanece 6 años de los 16 que debía cumplir en prisión. ¿Y cómo son los últimos días de este hombre que presentó, de veras, una contaminación, creó una contaminación de la policía antes de su llegada? Fíjese, era la policía, antes de que llegara el negro, Durazo, la policía era considerada como una de las más honestas y efectivas del país, la del de entonces Distrito Federal. Resulta que pues lo contaminó, los hizo pedazos, su salud precaria, lo hace radicar en Acapulco hasta el 5 de agosto del año 2000, cuando fallece de un paro cardíaco, ocasionado por un cáncer de colon, que también fue diagnosticado y es terminal. Los restos son trasladados a la Ciudad de México, es velado por algunos policías y exfuncionarios, entre ellos, claro, el entonces su fiel amigo, José López Portillo. Entonces,
La historia de Durazo, ¿tú la conocías? ¿La habías escuchado? Bueno, te la recuerdo en este periodismo de vida porque ha cambiado algo desde aquel sexenio en que el negro se convirtió, el negro Durazo, en el segundo hombre más poderoso de México y en el número 1 en riqueza. ¿Puede un solo hombre volver corrupta a una sociedad? ¿O es la suma de los que contribuyen a esta corrupción cotidianamente? Escríbeme a redes sociales en @QTF, Fernanda Familiar, ahí me encuentras en Facebook, porque hoy vamos a hablar de la corrupción. Hoy vamos a hablar del Atlas de la corrupción en México, un libro y un trabajo extraordinario que vamos a presentar aquí. ¿En qué tal, Fernanda? ¿Tú te imaginas el Partenón? Es que, de verdad, Zihuatanejo. me acuerdo de esas escenas cuando yo era niño, cuando pasa todo este asunto de lo de Durazo y luego cuando lo aprenden, que además dura 8 años en prisión, 2 allá en Estados Unidos y luego 6 aquí, que realmente pues no es nada, para todo lo que se robó y todo lo que hizo. Y es impresionante el miedo en el que vivía la ciudad precisamente por los policías. El miedo que se le tenía a la policía por el hecho de que en ese tiempo crece precisamente este asunto de los judiciales, de los judas, de los tiras, de la policía golpeadora, porque de verdad era un pavor tener todo este asunto. ¿Cómo la ves, Carlos Armando? ¿Qué personaje el negro Durazo? Yo leí los 2 libros que sacó su asistente, José González, y es impresionante. O sea, hay un momento en que te pierdes de las cifras porque dices, ¿cómo es posible que alguien tuviese tanto dinero? Bueno, pues vamos a arrancar el programa. Hoy trata de esto de... Bueno, ¿Qué tanto es tantito? ¿qué tanto es tantito, no? Así se llama Carolina Rocha y Miguel Pulido. Es un gran libro, el ¿Qué tanto es tantito? Lo vamos a presentar. Se van a ir de espaldas del trabajo que han hecho estos 2 chavos.